que no saben, tenemos un canal de YouTube y los videos de los materiales que son grabados o que tienen video, yo los voy a ir subiendo. Los voy a ir subiendo al canal del curso y también las conferencias o los encuentros por Zoom que vayamos haciendo. Espero que este no sea el único, que podamos hacer más porque es algo muy positivo para la educación a distancia. Se va a ir grabando y se va a poner en ese canal de YouTube, que es la sigla, se los pongo acá en la pizarra para que por si alguno quiere acceder ahí a los materiales, es muy fácil. EPCB, Ética Profesional Campus Virtual. ¿Ah? Suscríbanse a mi canal, denle like, subo videos todos los lunes y jueves, no mentira. Soy youtuber, pero ahí vamos a tener, los videos. ¿Ah? Un spoiler ahí del canal para que sigan. Claro, exactamente, para que después YouTube me pague por cada visita que hacen ustedes. Bueno, hablando en serio, este Zoom lo que quería hacer, bueno, además de tener contacto con ustedes, verlos, humanizar un poquito la plataforma, que es algo tan frío, siempre ustedes ven una pantalla con tanto escrito por mí. Yo me imagino que ustedes deben pensar, esta mujer no se cansa de escribir, no se le acalambran los dedos de tanto escribir, porque les escribo muy largo, yo sé que sí. Pero quería hacer este encuentro para eso y para ver si tienen alguna duda o alguna pregunta del material de ética y moral, que era la presentación PPT que tenían en la plataforma, y comentarles un poquito cómo va a ser el cuestionario, porque la próxima tarea va a ser individual, de ahora en más todas las tareas son individuales, creo que nos quedan por lo menos 3 tareas más, y esas tareas, algunas van a ser cuestionarios, otras de otra manera. ¿Alguien tiene la mano levantada? No sé el nombre porque es M002N3G. ¿Iban a preguntar algo? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? Voy a silenciar acá porque hace mucho ruido. Ruido. Bien, ahora tenemos un poco más de silencio y se puede escuchar mejor. Les quería saber si ustedes tienen alguna duda puntual o alguna pregunta o algo que en este tiempo no les haya quedado claro de esta presentación que tenían sobre ética y moral. ¿Ah? Hace aproximadamente como más de 10 días, 10, 15 días, 10, 12 días, que tenemos este material, entre otros, pero después esos materiales yo tomé la decisión de que ustedes se concentren mejor en poco y lo puedan abarcar mejor, a dividir la atención de ustedes en muchos materiales. Entonces dejé solo esta presentación, que creo que ya de por sí tiene bastantes conceptos. Entonces, lo único que voy a evaluar en la próxima actividad va a ser este material. Y bueno, tiene varias partes, y yo no sé si alguno ya lo pudo leer, mirar, si tienen alguna pregunta o duda sobre esto, los escucho. En mi caso, sí. Rosario. Rosario. Sí, estuve leyendo el material. Sí. Bueno, está fácil de entender. Vi la diferencia entre lo que es ética y lo que es moral, no es lo mismo. Bárbaro. Sí, hay un cuadro en la que hace la diferencia y está bien claro.
Me Bárbaro. gustó este material. Sí, está un poco más ameno. Bueno, los Sí, materiales en general los escribo yo, o sea, voy tomando elementos de diferentes partes y voy haciendo los materiales. Obviamente, yo no invento nada, pero trato sí, de generar un contenido para que ustedes lo puedan entender. Eh, bien, la diferencia entre ética y moral es de lo más importante, pero sí, además de las definiciones, ustedes tienen acá, bueno, un poquito la etimología de la palabra ética, de la palabra moral, la sí, definición de moral. Tienen, como dijo sí, muy bien Rosario, este cuadro, esta tabla de diferencias, pero esta tabla más adelante, en las próximas páginas, está explicada cada una. Está sí, explicado que es relativo, que es universal, que es autónomo y que es heterónomo, que es colectivo sí, y que es individual. Entonces, explico un poco las diferencias. Después hay una sección que son las funciones de la ética. También hay una precisión sobre el concepto de moral, amoral e inmoral, porque a sí, veces usamos mal las sí, palabras. Entonces hay una explicación de qué significa exactamente cada palabra. Y después hay también la relación entre la ética y el conocimiento, teniendo en cuenta de que si no podemos saber cuál es la diferencia entre el bien y el mal, si no la podemos entender, no podemos entender las consecuencias de nuestros actos, tampoco tiene mucho sentido el quehacer ético. Después otra sesión que hay es sobre la legalidad y la moralidad. mira, Estos la dos moralidad, ámbitos, ahí va, sí, esos dos ámbitos que a veces se solapan, pero que son diferentes, que a veces se entrecruzan, pero que no son lo mismo. Y el problema de la sí, ética, cuáles son las dificultades que tiene el saber ético, la ética en relación con otras ramas de la filosofía, y por último la diferencia entre los juicios éticos y los y los juicios morales. morales, y uno ejemplo para que quede como un poco más ilustrativo, la bibliografía. En parte los conceptos, las definiciones están sacadas de el libro que se llama Ética de Adela Cortina, y después, bueno, el resto es producción personal. Eh, ¿Tienen alguna pregunta, duda sobre el material? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, Entonces, el otro material no iría el que había puesto en principio, solamente está basado en esta diapositiva. Vamos a trabajar otros materiales que yo los oculté, pero en esta diapositiva está todo lo que ustedes necesitan para la próxima actividad. ¿Tá? Después, esos materiales que estaban visibles, yo ahora los oculté, luego de esta actividad los vuelvo a poner visibles para que ustedes, para no embarullarlos, ¿no? Porque quizás tienen 4 o 5 materiales y entre el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces es mejor que tomemos uno, lo entiendan bien, lo desmenucen bien. Especialmente también a mí lo que me gusta es escucharlos, ¿no? Por algo hice la encuesta. Vieron que les hice una encuesta del curso. Bueno, en esa sí, encuesta del curso, lo que veo es que quizás a algunos no les quedan muy claros los materiales o la importancia del contenido para la carrera. Y bueno, en parte yo, también escuchando las críticas de ustedes para mejorar el curso, para no complicarles la vida, quiero tratar de darles un poco más de tiempo, un poco más de margen y que se enfoquen. O sea, algo más acotado, que ustedes lo puedan leer bien, entender bien, hacer la prueba y que les vaya lo mejor posible. profe, Sí, Rosario. Rosario nuevamente. Sí, Sí, cuando comencé a leer el material y ahora pensando, lo que yo no logro diferenciar bien es lo amoral y lo moral. Lo moral
estaría dentro lo aceptan, por ejemplo, una sociedad, por ejemplo, hay un ejemplo ahí de cuando los judíos no comen no carne. aceptan la persona que come, por ejemplo, carne. ¿Se corta? No, yo te escucho perfecto. Ah, está. Bueno, y eso es, para ellos es amoral. No, para ellos Y eso es inmoral. Ah, bueno, no entendí eso. Ahora lo explico, porque eso puede ser un poco confuso para cualquiera. Acá, Dale. en esta parte, Gracias. donde amoral quiere decir, amoral es la imposibilidad de ser parte de un sistema ético, Sí. un sistema moral cualquiera. Denme un segundo porque hay gente que quiere entrar y la voy admitiendo. Bueno. Significa cuando no, debido a alguna característica de la persona o del ser vivo, no tiene la capacidad de formar parte de un sistema moral. ¿Y qué es un sistema moral? Esto que dice acá, conjunto de normas, valores, costumbres y principios que un grupo humano considera como bueno adecuado para llevar una vida buena. ¿Tá? En ese ejemplo que yo había dado de los judíos, el comer carne de cerdo, para ellos, no para los demás. No es que venga un judío y vaya diciendo, vos sos un inmoral por comer carne de cerdo. Para ellos, dentro de su manera de ver el mundo, comer todo alimento que no aparezca en Levíticos 11, donde hay una lista de animales, tanto animales terrestres como animales del agua, que no se pueden comer, y hay animales que sí se pueden comer. Bueno, para ellos, para el que es judío, comer algo prohibido es algo inmoral. O sea que viola los principios. Inmoral. ¿Por qué? Porque viola las normas, valores, costumbres y principios de ese grupo específico. Eso es inmoral. Cuando hacemos algo prohibido por un sistema específico. O, por ejemplo, para el catolicismo, cuando es Semana Santa, comer carne de res. Se supone que se come pescado en Semana Santa, para la creencia y para el sistema moral católico. Para los judíos es diferente. Y cada sistema moral va a tener sus particularidades. Ahora, ¿qué es amoral? Amoral es cuando una persona no puede formar parte de ningún sistema moral porque, por ejemplo, es discapacitado mentalmente. Una persona que tiene severos problemas de aprendizaje no puede formar parte de ningún sistema moral. ¿Por qué? Porque no entiende la diferencia entre el bien y el mal. O porque no puede entender la consecuencia de sus actos. Una persona con una discapacidad mental que no entiende los conceptos, que no entiende el concepto de causa y efecto, tampoco va a saber lo que está bien y lo que está mal. Y si no sabe eso, no puede formar parte de ningún sistema moral específico. Amoral es como que queda al margen de la moralidad. No se lo puede juzgar, ni moralmente, ni legalmente. Perdón, no te escuché. De los niños. Sí, como los niños. Los niños a determinada edad, los niños, por ejemplo, que no han llegado a formar su sistema neurológico, no pueden comprender bien el alcance de sus acciones. Y es por eso que son menores de edad, para la ley no son responsables de sus actos, y para la ética tampoco. Entonces decimos que son amorales. No son ni inmorales ni morales, son amorales. ¿Por qué? Porque están por fuera de un sistema moral, por el momento. Pero hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, un perro, un gato, un animal es amoral.
un niño es amoral hasta cierta edad, cuando aprende la diferencia entre lo bueno y lo malo, cuando empieza a comprender las consecuencias de sus actos, ya deja de ser amoral y puede formar parte de un sistema moral específico. No sé si quedó claro, Rosario, si te lo Sí, puedo explicar sí, bien. profe, me aclaró bastante la diferencia. Buenísimo. ¿Alguna otra Anoté todo lo que... pregunta? ¿Alguna otra preguntita sobre esto? De todas formas, capaz que ahora ustedes no pudieron leerlo, capaz que justo se centraron en los otros materiales en lugar de este, y yo oculté los materiales y justo a este no llegaron a leerlo, pero no pasa nada porque la tarea va a estar activa recién el domingo, casi lunes, o sea, el domingo 11:59 va a estar activo el cuestionario, ¿tá? Va a ser un cuestionario. Entonces ustedes tienen ahora el fin de semana para estudiarlo, pero también el cuestionario va a estar activo toda una semana. Entonces ustedes pueden usar parte de la semana para seguir estudiando los materiales y tomar un día de la semana para hacer el cuestionario. Así que no se preocupen si hasta la fecha no tienen el material todavía bien leído. Totalmente, sí. Además, ustedes saben... Tengo una consulta. Profe, Sí, perdón, ¿quién me habló? Sí, ay, sí, No, profe. decime, Ernesto. Sí, una consulta para ver si está bien comprendido. A ver. La moral es diferente según la sociedad, por ejemplo. Son costumbres que se van pasando generación en generación en determinadas sociedades, ¿no? Como recién Sí, vimos. exacto. Pero la ética es como ese código que supervisa, digamos, las morales, las distintas morales, pero la ética es siempre la misma, el código ético. Yo puedo ser de una sociedad y decir, che, esto no es moral, no es ético. Basándome en una actuación de una persona, pero alguien en nuestra sociedad también puede pensar lo mismo, aunque los códigos morales sean diferentes. Eso me refiero, a ver si está bien entendido eso. Bien. Está bueno aclarar eso, es un buen inicio para aclarar un poco, y vamos a este cuadrito. En este cuadrito ustedes ven que mientras que la moral es relativa a un tiempo y a un espacio y a un lugar específico, la ética pretende ser universal o trata de ser universal. Universal no quiere decir que todos vamos a tener la misma ética, eso es importante. Universal es porque ustedes vieron que acá en las funciones de la ética dice que el objetivo principal de la ética es aclarar lo que es la moral y sus rasgos específicos. El objeto de estudio de la ética, entonces, es la moral y los sistemas morales, pero además también trata de fundamentarlos. Entonces, yo que los cansé tanto con argumentación, se dan cuenta que la ética, una de las principales funciones de la ética, es poder fundamentar los sistemas morales. ¿Ah? ¿Y qué quiere decir fundamentar un sistema moral? Que si tenemos un modelo moral, un sistema moral A y un sistema moral B, diferente, alternativo, con diferentes costumbres y valores, como la ética es una actividad racional, es la ética la que va a poder ver y cuestionar y argumentar cuál sistema ético puede funcionar mejor, si los sistemas éticos son siempre, si son iguales, porque también está la idea de que uno no puede juzgar diferentes sistemas éticos, porque como son parte de la cultura, ¿quién soy yo para decir que el sistema moral de, por ejemplo, la India es superior o inferior al sistema moral de los países árabes? ¿No? Generalmente esa postura
del relativismo cultural es de que nadie puede juzgar o criticar la cultura de otro. Eso es la columna vertebral de la ética. La ética, de alguna manera, va a analizar los diferentes sistemas morales, los va a cuestionar, los va a analizar, los va a estudiar, ¿tá? Y si adopta uno en lugar de otro, va a ser críticamente. Por ejemplo, yo no necesito ser parte de la cultura islámica para que me pueda parecer aberrante que a una mujer, por solo la presunción de haber engañado a su esposo, se le cometa ablación, se le corte el clítoris, o se la desfigure, o se le tire ácido en la cara. Se dan cuenta de que esa postura relativista de nadie puede criticar la cultura que no es suya, hasta cierto punto. Hay cuestiones de derechos humanos que hace que nosotros nos cuestionemos desde la ética algunos sistemas morales específicos. No sé, Ernesto, yo no sé si te aclaré más o te confundí más. No, está bueno, no, me quedó claro, sí, estuvo bueno eso último que dijo ahí, porque a veces pensaba, si nosotros tenemos nuestras determinadas costumbres, podemos mirar al costado y pensar, che, pero esto le están errando, pero ¿quién somos nosotros para decir lo que está bien, está mal? Pero está bien, fundamentando esto que tú decías de los derechos humanos, che, yo no creo que está bien eso que están haciendo con una mujer, porque no está dentro del raciocinio común del ser humano. Exacto. Y ese rol es un rol de la ética, no de la moral, porque yo desde mi moral, evidentemente que desde la moral en la que fui criada, en los valores en los que fui enseñado, quizás, obviamente que mire con ojos muy escépticos una cultura distinta de la mía. Sin embargo, desde la ética y desde la reflexión argumental, por eso hago hincapié en fundamentar y en argumentar, lo importante que es para la ética esa capacidad de fundamento, de poder decir, bueno, el sistema A en tal aspecto es superior al sistema B. ¿Usando qué criterio? Bueno, por ejemplo, el criterio de los derechos humanos, de la dignidad humana, de que somos iguales en dignidad, etcétera. Ese es un ejemplo nomás, ¿no? Sí, muy bueno. ¿Alguna otra pregunta? No se queden con dudas, por favor, aprovechemos lo más posible este momento. ¿Ninguna otra pregunta del material? No me quedó claro por qué la ética es individual, por Bien. ejemplo, dentro del cuadro. Porque si tú hablas que la ética puede criticar o puede juzgar, sí. Porque es individual. Entendí como individual que la ética es propia de uno, vamos a decir. Claro, sí. Es individual porque la hace un sujeto racional, no en función de una imposición de una sociedad, no desde la imposición de una religión, no desde la imposición de un grupo. Entonces, mientras que la moral uno la adquiere de una afuera, y eso me lleva a hablar de autónomo y heterónomo. O sea, la pregunta es, ¿quién me dice a mí lo que está bien y lo que está mal? Cuando a mí me lo dice un otro, un sistema exterior, de afuera, de una sociedad que ya estaba armada. Piensen ustedes, nosotros nacemos, no elegimos dónde nacer, no elegimos ser uruguayos, no elegimos la familia que nos tocó, el nivel socioeducativo que nos tocó, cultural, no lo elegimos. Había un mundo y una sociedad que ya está establecida, con sus códigos y con sus valores. Y eso me viene de afuera. Pero ojo, como nosotros, como seres individuales y pensantes y racionales, podemos tomar eso y deconstruirlo, transformarlo y tener una ética que pueda cuestionar la moral que se me impuso. Por eso es individual, porque el trabajo ético, al ser racional, lo hace el individuo, lo hace la persona, no lo hace el colectivo.
que no quieren decir que no hayan corrientes éticas donde adhieran muchos. Pero es un trabajo particular, individual, y no de un grupo. Profe, Sí, esto me lleva a pensar que la moral la establece una comunidad. la moral. Y la ética, sí, y la ética es propia del individuo. Propia del ¿Está individuo. bien o no? Sí, pero propia Por de... ejemplo, yo digo, los doctores tienen ética, porque lo que ellos, por ejemplo, tienen que resolver o algo, no lo salen a la sociedad a comentarlo o algo. Me parece, no sé si es eso la diferencia. Sí. No sé si estoy bien. Los médicos tienen un código de comportamiento, un código de Sí. conducta, de valores y de manera de proceder, que si nosotros analizamos, Sí. tiene todas las características de la ética, ¿sí? Está la ética médica, que independientemente, Sí. por ejemplo, con el tema del aborto, que está súper gastado y trillado, cuando el colectivo, Sí. cuando el grupo al que tú perteneces, Sí. se perfila de una manera y ya opta, tiene Sí. un acuerdo donde dicen, bueno, como cuerpo médico, nuestra forma de proceder tiene que ser tal, la moral independiente de cada profesional de alguna manera queda por fuera. Entonces, en ese caso, la moral, Claro. la ética ha de primar sobre la moral. Y en ese sentido, la ética, incluso la ética profesional y la ética de la profesión de ustedes como prevencionistas, como Sí. como profesionales que procuran la salud, la higiene, van a tener un grupo de creencias, valores que van a ser independientes de lo que yo, fulanito, menganito, pueda pensar o de cómo fui criado o de los valores que tenga. Claro. Sí, por ejemplo, cuando estemos trabajando en una empresa, nosotros tenemos que tener determinada ética como para resguardar lo que nosotros, lo que se resuelva Exacto. dentro de esa. Pero de eso se trata el curso, porque en el próximo semestre, al final del año, nosotros terminamos con el análisis del código ético del prevencionista. O sea, es lo más específico que podamos tener. Yo sé que Claro. algunos habrán pensado, bueno, ¿y la lógica para qué me sirve? ¿Y esto qué tiene que ver con lo que yo estoy estudiando? Pero nos vamos dirigiendo, Claro. nos vamos encaminando, estamos llegando a donde tenemos que llegar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo preparé un material para hoy exclusivamente para explicarles cómo va a ser la tarea, pero a mí lo que me preocupa más es que ustedes me hagan preguntas sobre el material. Porque si ustedes tienen dudas, seguimos aclarando esto y cualquier cosa, ocupo unos minutitos de otra sesión de Zoom como para explicarles la tarea, el cuestionario. O sea, los conceptos, la modalidad básica del cuestionario y el tipo de preguntas, la temporalización, etc. Hola, buenas noches, profesora Nicola, habla. Buenas noches, Nicole. Hacer una pregunta sobre el tema de la legalidad y moralidad, porque Sí, no me queda muy claro bien el tema ese de la diferencia. Perfecto. Y apago el micrófono porque tengo niños en la vuelta. Vamos a eso. Vamos a la diferencia entre moral y el derecho, entre la moral y el derecho o entre la moralidad y la legalidad. Eso aparece acá en la página 14. Son planos diferentes, especialmente porque a pesar de que en muchos sistemas morales coincide que lo que está bien, o mejor dicho, lo que está mal es penalizado por la ley, es cierto que se solapan, que se entrecruzan, que se encuentran, no todo lo que es legal es moral, y al revés,
no todo lo que es moral es legal. Por ejemplo, acá yo les hablaba, por ejemplo, acá en el texto tenemos el ejemplo de la esclavitud y el ejemplo del aborto. El ejemplo de la esclavitud, nosotros sabemos que la esclavitud fue legal por mucho tiempo, Y era moralmente incorrecta, digamos. Y moralmente era incorrecta, pero además los que la practicaban sabían de que era moralmente incorrecta. No obstante, era legal y estaba permitido y estaba estipulado que era un producto más de su dueño, el esclavo. De hecho, hay una película en Netflix que te muestra cómo fue la guerra de secesión, y hay una parte muy interesante donde el líder que estaba luchando contra los confederados junto con los negros decía, podemos tener un caballo, podemos tener una casa, podemos tener cosas, pero ¿se puede tener un hijo de Dios? De hecho, lo fundamentaban desde una moralidad específica, que es la moral cristiana, a la que la mayoría de Estados Unidos se declaraban cristianos en esa época. O sea, podemos tener un caballo, pero no se puede tener un hijo de Dios. Ellos lo fundamentaban de esa manera, pero a lo que vamos es, lo que es legal no necesariamente es moral. Y pensemos en algo como la infidelidad. La infidelidad es salvo para casos donde la pareja está de acuerdo en tener relaciones abiertas, que no es lo más popular, siendo sinceros, no es lo más popular, más allá de que se instauran estas nuevas modalidades de relacionamiento en pareja, no es lo más común. De hecho, llega el momento en que están de acuerdo con que los cónyuges o las partes de la pareja estén en una relación abierta, y llega un momento donde aparecen los celos. Eso de la monogamia está muy instituido en el ser humano. Entonces, si legalidad y moralidad fueran lo mismo, la infidelidad para la mayoría de los sistemas morales es algo inmoral, por las consecuencias que genera. Genera celos, genera inseguridades, genera dolor. Entonces, es inmoral, pero imagínense que si va a ser penalizado cada persona que es ilegal, no nos dan las cárceles del país para meter preso a tanto infiel. Entonces, vemos que no son lo mismo. ¿A qué apunta el derecho? El derecho apunta a organizar la sociedad, y por eso todo lo que es penalizado, todo lo que va contra la ley es sancionado y penalizado. La moralidad también puede sancionar, pero sanciona de una manera que no es legalizada ni penalizada. Por ejemplo, ceder el asiento en el colectivo, en el ómnibus. Sabemos y compartimos esa idea solidaria de que si vemos una señora embarazada no le vamos a dejar parada. No obstante, nadie me va a llevar preso, incluso aunque el chofer diga, yo no arranco el ómnibus hasta que no se cede el asiento, uno puede decir perfectamente, bueno, perfecto, no arranques, yo no le voy a dar el asiento a esta mujer porque yo pagué el boleto igual que ella. No sé si quedó claro, pero la legalidad tiene otras características, como la bilateralidad. Una ley es bilateral en el sentido de que para salvaguardar el derecho de uno, para salvaguardar los derechos de uno, de alguna manera se generan limitaciones en los derechos de otro. Ese famoso dicho de que tu libertad termina en donde comienzan mis derechos. Bueno, eso tiene que ver con la legalidad. En la moralidad no, pero hay alguna cosa que coinciden. Por ejemplo, el ser coercitivos. Es cierto que moralmente hay represión social ante lo moral. No está bien, o sea, si yo me pongo terca y no le quiero dar el asiento a la embarazada, voy a tener las miradas penetrantes de todo un ómnibus que me van a querer comer cruda. Y eso parece que no, pero la sanción se siente. Se siente en los grupos sociales, son maneras de presión social. Ambos son coercitivos, ambos se imponen, pero se imponen de maneras diferentes. Uno con sanciones como multas
como ir preso, etcétera, y la moralidad con una especie de sanción moral, valga la redundancia, donde me hacen sentir que estoy en lo incorrecto, que no me debo comportar así. No sé si respondí, si quedó un poquito más claro. ¿Sí? Está. Sí, 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 lo que pasa es que sí. tenía el micrófono apagado, gracias. Sí, Claro. bárbaro. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta o algo que quieran que explique un poco mejor? Queda menos de un minuto, pero yo vuelvo a entrar porque les quiero hablar del cuestionario. Igual, de todas maneras, si les estoy ocupando mucho tiempo, no se sientan comprometidos porque esto va a quedar grabado. ¿Tenemos que entrar con el mismo ¿Entrar de link en la vuelta? otra? Sí, Está, bien. Está. Por las dudas que se termine, que no sepa. perfecto. Sí. ¿Pero tienen alguna pregunta más del material? Hablen A ver, ahora No, voy a ojear. de mi parte no, profe. Ah, Bueno, entonces antes de que Zoom me deje, lo dejo yo a él y vuelvo a entrar. Está. Bueno, Y dale. nosotros bárbaro. también. Gracias. ¿Verdad? Ya vamos.